Hola chicos, soy Javier de feelingtennis.com. En el vídeo de hoy vamos a trabajar la volea de revés para nivel intermedio. En el vídeo anterior trabajamos la volea para nivel principiante. Ahí explicamos cómo coger la raqueta, cómo colocarse, cómo ejecutar el movimiento y cómo acabarlo. Hoy, al ser nivel intermedio, ya tenemos que hacerlo más complicado y trabajaremos la movilidad, cómo transferir el peso del cuerpo hacia la pelota. Para ello tendremos una jugadora, entonces tendremos unos ejercicios para ella, para que ella pueda poco a poco ir mejorándolo. La manera de hacer esta volea es dando un paso hacia adelante, hay que transferir el peso del cuerpo, entonces siempre hay que estar en posición neutral, pues no sabemos en teoría en un partido dónde va a ir la bola. Giraría el cuerpo cuando veo que va al revés. Entonces al girar colocaría la mano bien cogida a la raqueta, obviamente de continental, posición de raqueta un poquito en diagonal hacia el hombro izquierdo si eres diestro. Y entonces cuando doy un paso hacia adelante importante, yo le llamo cucaracha. ¿Por qué? Para que se acuerden, para que se quede en la cabeza que hay que hacerlo así. Entonces es simulando que pisaría una cucaracha y piso con fuerza. Entonces, una vez está aquí, golpeo a la bola a la vez que doy el paso cucaracha. La ejecución siempre es hacia adelante, poquito en diagonal hacia abajo, bloqueando la muñeca importante y acabando delante. Y luego daría un pequeño paso más de acompañamiento, bien para seguir hacia adelante o bien para recuperar mi posición. Para el vídeo de hoy tenemos a Gabriela, que ella va a enseñar cómo mejorar la volea. Entonces he preparado algunos ejercicios para que veamos, siempre será progresivamente y empezaremos desde los pies. Con lo cual, primer ejercicio haremos los stickers, colocaré los marcadores o stickers en una posición, la posición neutral y luego hacia dónde tendrá que hacer la volea de revés. Voy a empezar a hacerlo yo, me voy a colocar detrás de los marcadores, un pie detrás del otro, ¿vale? Y entonces haré el paso de cucaracha para que veas cómo hay que hacerlo, en dirección al otro sticker que he puesto. Entonces, pues me pondré en posición frontal, porque en teoría no sabremos dónde va la bola, y lo que tienes que hacer es simplemente preparar la raqueta y empezaremos dando solo un paso, suave, pero poco a poco iremos incrementando la pisada, para ya hacerlo como expliqué antes, que es el paso de cucaracha, o como pisar una cucaracha, tiene que ser fuerte, pero al principio lo hago suave, hacer coincidir el swing o el golpe hacia adelante más el paso, a la vez tienen que pisar y golpear, cada vez más fuerte, hasta que acabes haciendo como si pisaras realmente una cucaracha. Una vez sale esto, lo que haremos es piso la cucaracha más un paso más con la pierna izquierda para acompañar y pasaría. ¿Vale? Una vez más, piso y recupero. Primero lo vamos a hacer haciendo sombras, lo hago yo, y luego lo haces a la vez conmigo, y luego me apartaré y lo harás tú sola. ¿Vale? Preparación, y ahora solo paso suave y recupero. Preparo, paso suave, recupero. Paso suave. Bien, una vez más, paso suave. Vale, ahora tú sola. Vale, una vez veas que te está saliendo mejor, ves haciendo más fuerte el paso, hasta que lleguemos a lo real, que es como si pisaras una cucaracha de verdad, pisando fuerte. Vale, aumenta. Ahí, una vez más, un poco más fuerte. Muy bien, y ahora añades el piso de la cucaracha más el paso de acompañamiento. Venga, fuerte y paso, muy bien, dos veces más. Giro, cucaracha y paso, una vez más. Muy bien, vale, ahora quitamos los marcadores. Vale, y haces lo mismo, sin marcadores. Fuerte y paso, muy bien. Muy bien, una vez más. Muy bien. En el segundo ejercicio vamos a utilizar una valla bastante alta para que se acostumbre a hacer el split step. En el ejercicio lo que haremos es juntar la primera parte que hemos hecho antes más la valla, con lo cual ella tendrá que saltará y entonces hará, una vez caiga, girará los hombros y hará el piso cucaracha. Con lo cual, Gabriela,
Te pondrás detrás, posición de las piernas neutral, que más o menos es a la altura de los hombros, y a partir de ahí salto y una vez caiga al suelo, eso me ayuda a activarme y me pongo en posición girando hombros y hago el piso de la cucaracha. O sea, salto, giro y voy, ¿vale? Me pongo aquí, salto, giro, piso la cucaracha y doy el siguiente paso. ¿Sí? Venga, inténtalo. Venga, salta, gira, cucaracha y paso. Venga, poco a poco, así, marcándolo poco a poco. Salto, giro, piso, eso es. Muy bien. Salto, giro, cucaracha ahí. Si ves que va saliendo bien, ves aumentando la velocidad. Salto, giro, cucaracha y paso. Y aumentando la velocidad. Salto, giro, cucaracha. Muy bien. En el tercer ejercicio ya vamos a pasar a trabajar la parte de arriba. Ya hemos trabajado bien el footwork, hemos usado la valla y ahora empezamos ya con pelotas. Pelotas grandes, flojas, blandas. ¿Por qué? Porque va a tener que golpearla con la mano. Tienen que ser blandas para que no se haga daño. Además, como son un poquito grandes, les será más fácil impactarla con la mano. Con lo cual, le seguiremos dejando la valla para que se acostumbre a hacer el split step en cada ejercicio, que quede bien dentro de ella, de su mente. Y entonces, yo me colocaré al lado suyo, ella saltará, yo le lanzaré la bola y tienes que golpearla, haciendo pues el mismo proceso, el piso de la cucaracha y el paso de acompañamiento. ¿Ok? Venga, vamos a probarlo. Salta, muy bien, eso es. Salta, prepara, muy bien. Salta, venga, abre un poquito más la mano. Salta, abre, muy bien. Importante recordar, Gabriela, posición de la raqueta aquí arriba. Bueno, en este caso no hay raqueta, pero como si lo hubiera. Posición arriba y hacer el golpe un poco en diagonal. Da igual si la tocamos bien o mal la pelota, la cuestión es hacer el movimiento correctamente. Vamos. Salto. Muy bien, una vez más. Vamos. Perfecto. Muy bien. Una vez hemos visto que Gabriela está coordinando bien piernas y brazo, empezamos a hacerlo ya introduciendo la raqueta. Ya es un poquito más complicado, pero hay que ir progresando. Y le tiraré bolas normales, aunque se las tiraré con la mano desde cerca, para que esté focalizada en ella más la raqueta. Gira, eso es. Bien. Vamos. Recuerda, Gaby, ya sé que es difícil coordinarlo todo más la pelota a la raqueta, pero recuerda que se llama el paso cucaracha. ¿Qué quiere decir? Que tienes que pisar fuerte. ¿Vale? Venga. Vamos. Y paso el siguiente pie. Muy bien. Salto, giro. Quiero ir bien el paso fuerte. Pisa la cucaracha. Ahora. Y acaba continuando con la otra pierna. Salto, pisa fuerte. Y paso a la siguiente. Muy bien. 2 veces más. Venga. Bien, recordando que la preparación es delante, no la pongo casi nada atrás y el golpe en diagonal. Muy bien, perfecto. Ahora lo vamos a complicar un poquito. Recordamos la variabilidad. Tengo que empezar a moverla un poquito más. No muy difícil, pero ya ella tiene que acostumbrarse a moverse un poco en dirección a la pelota. A veces más centrada, a veces un poquito más abierta. Vamos. Venga. Eso es. Venga, sigues. Venga. Eso es. Bien. Vamos. Eso es. Muy bien. Perfecto. Muy bien, hemos visto que ya Gabriela está coordinándolo todo muy bien, el salto, la preparación, la ejecución delante. Ahora yo ya voy a empezar a tirarle bolas desde el otro lado. ¿Por qué? Porque es más real, bolas con más distancia y hay que calcular mejor.
También para que Gabriela se acostumbre a hacer una buena volea, que normalmente, como es una bola definitiva, tiene que volear más bien en corto. Raso, sobre todo, para que no llegue el contrario, y corto, porque si le sale largo, o la puede tirar fuera o el contrario le llegará. Con lo cual le colocamos 2 conos, ¿vale? Un poquito más atrás de media pista, y tiene que buscar tanto un lado como el otro, pero a esta zona más o menos. ¿Ready, Gaby? Y pasa el pie, venga, de arriba a abajo, eso es, delante, y poco backswing, eso es. Recuerda, posición de cuerpo un poquito avanzada, flexiona las rodillas y sobre las puntas de los pies, ¿vale? Así es más fácil activarse, hacer el split step. Ves variando de lado. Y el paso, recuerda, piso la cucaracha. Ahí está. En el entreno de hoy con Gabriela hemos trabajado la volea de revés. Hemos empezado desde los pies, con cómo moverse, cómo ejecutar el paso de la cucaracha, y luego hemos trabajado la parte de arriba, lo que son más los hombros, la preparación, la raqueta, etcétera, y luego lo hemos juntado. Hemos hecho diversos ejercicios, tanto de cerca como de más lejos, con bola más fácil, más difícil, o sea, variando, siempre hay que variar para que se asemeje un poco a la realidad. En los próximos vídeos trabajaremos la volea de un nivel ya más avanzado. Me gustaría que dejarais algún comentario de cara a ver si tenéis alguna duda o queréis mejorar alguna cosa más o algún detalle en concreto. Hasta la próxima, chicos.